El propósito de este webinar está relacionado con el que hicimos el día 2 de febrero, en el que conversamos cómo el lenguaje y el pensamiento matemático son conexiones neuronales que se desarrollan desde la percepción y la experiencia psicomotriz en torno a los conceptos de cantidad, los conceptos espaciotemporales que tienen que ver con la cantidad grande, pequeño, alto, bajo, cerca, lejos, etcétera, que van generando las palabras que crean esa red de pensamiento y lenguaje en la que se van integrando las experiencias, la visualización de objetos que se relacionan en el espacio y poco a poco vamos llegando hacia la abstracción. Y hoy en concreto queremos ver cómo avanza el aprendizaje de los niños y de las niñas a través de la zona de desarrollo potencial y el andamiaje conceptual. Os sonarán estas expresiones de Lev Vygotsky, de quien hemos tomado un párrafo que luego leeremos, ¿vale? Veremos estrategias en torno a la multiplicación. En el webinar anterior estuvimos viendo la suma, ¿de acuerdo? Y estrategias que también, aunque estemos hablando de contenidos que se trabajan en segundo, tercero, cuarto de primaria, también parten de lo concreto para ir hacia lo pictórico y después a lo abstracto, a la comprensión conceptual, ¿de acuerdo? Nunca se pierde esto en Singapur, se va adaptando a la edad y a los contenidos, pero nunca se pierde. Y luego las estrategias de tablas y el modelo de área, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el propósito en este webinar de compartir nuestro punto de vista sobre cómo se configura el pensamiento matemático y el lenguaje que lo articula, pero desde el punto de vista de la imaginación y del pensamiento intuitivo, creemos que es algo que puede resultar una aportación, digamos, de interés, ¿no? De lo que hemos aprendido en estos años de trabajar con profesores, con docentes, con alumnos. Y de ahí viene la primera pregunta. ¿Qué es para vosotros la intuición, Fran, Fermín? Vale, bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero de todo, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Espero que sean conversaciones enriquecedoras, porque si no, mal vamos. Bueno, por aportar nuestro granito de arena que no sea. Entonces, intuición, pues, a ver, yo diría por intuición que es como saber algo con mucha certeza, ¿no? Pero sin ese razonamiento consciente. Lo que de repente dices, me ha venido a la cabeza, esto, ¿no? O en los dibujos que siempre vemos como ping, esa bombillita que se enciende, ¿no? Que dices, o sea, sin ser consciente de ese razonamiento, tener como esa certeza y ese razonamiento, bueno, razonamiento no en este caso, no, esa certeza en el que sí, que eso es cierto en lo que tú estás pensando, vamos. Que has visto algo, ¿no? Tienes una imagen de que has visto algo, una visualización. Una situación o un proceso. Es que pensamiento y razonamiento no son lo mismo. A veces pensamos que el pensamiento es razonamiento, es decir, pensamiento argumentativo, lógico, verbal, ¿no? Pero hay otros niveles de pensamiento, ¿no? U otras inteligencias, ¿no? Como nos recuerda Gardner, ¿no? ¿Tú crees, Fran, que este tipo de pensamiento, bueno, yo creo que las matemáticas de Singapur lo incorporan, ¿no? Pero ¿es habitual reconocerlo, darle valor en el aula? Pues debería ser así, debería ser habitual, porque al final cuando tú entrenas para algo, luego lo acabas haciendo mejor. Si tú no te entrenas para hacer para trabajar una habilidad de una manera mucho más ágil, luego obviamente no lo vas a conseguir hacer cuando salgas del colegio. Ajá. Y algo tan que se ha utilizado poco, digamos, ¿no? O que se ha valorado poco, como es el pensamiento intuitivo y el pensamiento simbólico o de la imaginación, ¿se puede entrenar en el aula? Se puede entrenar, pero siempre hay que dar la opción. Claro, cuando nos entrena, cuando nosotros decimos, tienes que hacer esta actividad y la tienes que hacer de esta manera, con estos materiales y cuando yo lo diga. Y si te sales de ahí, te corrijo y te paro. Así es cuando no vamos a trabajar esa intuición. No la vamos a potenciar, no la vamos a desarrollar. Eso es, hay que dar pie. Y también dejarles ese espacio, ¿no? Para que los niños y niñas tengan esas intuiciones. Dejarles espacio, tiempo, con esos juegos, ¿no? Al final, donde ellos se sienten cómodos, donde van a surgir la mayoría de veces las mejores ideas.
Sí, a veces vamos muy deprisa, ¿no? Porque lo que buscamos es justo ese pensamiento argumentado, razonado, encuadrado, esa palabra que nos gusta tanto, encasillado, ¿no? Y ahí bien concreto, porque eso es lo que estamos acostumbrados a medir Eso es. cuantitativamente, ¿vale? Luego Pero con preguntas también podemos potenciarlas. Por ejemplo, ¿cómo crees que va a acabar este problema o esta situación o este cuento? ¿O qué crees que nos va a preguntar ahora el problema? Le damos el enunciado y no les damos la pregunta. Ahí vamos potenciando esa habilidad. sí, estamos haciendo que anticipen, es decir, Eso es. que imaginen hipótesis que luego van a poder comprobar, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto lo hacemos habitualmente cuando leemos un texto, ¿no? Vamos anticipando siempre, o vemos una película, ¿no? Vamos anticipando lo que va a suceder, vamos configurando nuestro cerebro a lo que la acción nos ofrece, ¿no? ¿Por qué no en matemáticas? ¿Por qué renunciar a ese tipo de habilidad o de competencia, ¿no? Claro, cuando es una riqueza del ser humano. Bueno, pues en metodología Singapur esto es algo que utilizamos habitualmente, ¿no? Muy bien. Bueno, simplemente recordar que en el webinar anterior, como hemos dicho, hablamos de pensamiento y comprensión, vimos diferentes estrategias sobre cantidad, número, suma, vimos la balanza numérica, ¿de acuerdo? Y bueno, si queréis en algún momento podemos poner ejemplos de vídeos que están por ahí en la red de cómo se están utilizando este tipo de estrategias en algunos centros, ¿no? Pero yo iría ya directamente a nuestra referencia, que es Lev Vygotsky hoy, ¿de acuerdo? Muy conocido y muy reconocido por el campo de aprendizaje próximo, el desarrollo potencial, pero menos cuando habla del tema de la imaginación. Y este texto que os voy a mostrar, que voy a leer también en voz alta para que haya dos canales de recepción, dice así, desde su libro La imaginación y el arte en la infancia. La imaginación adquiere una función de mucha importancia en la conducta y el desarrollo humano, convirtiéndose en medio de ampliar la experiencia del hombre que, al ser capaz de imaginar lo que no ha visto, al poder concebir, basándose en relatos y descripciones ajenas, lo que no experimentó personal y directamente, no está encerrado en el estrecho círculo de su propia experiencia, sino que puede alejarse mucho de sus límites, asimilando con ayuda de la imaginación experiencias históricas o sociales ajenas. En esta forma, la imaginación constituye una condición absolutamente necesaria para casi toda la función del cerebro humano. ¿Cómo pensáis que, Fermín, Fran, que interviene la imaginación en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? Pues yo creo que la imaginación deberá ser uno de los pilares fundamentales en la enseñanza de las matemáticas. Creo que fue Einstein el que decía que en momentos de crisis solo hay algo más importante que el conocimiento, que es la imaginación. ¿Por qué? Se está viendo demostrado, ¿no? Se está demostrando ahora en este momento, en esta crisis que tenemos. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero ¿cuántas personas tienen la imaginación necesaria para imaginar la vacuna que nos va a curar a todos, ¿no? Hay mucho conocimiento, pero la capacidad de imaginar algo que luego lo vamos a testar y vamos a comprobar si realmente es válido y es lo que nos salva, es importante trabajarlo. Al final, lo que he comentado antes, cuando no lo potenciamos en el aula, luego vamos a salir y nuestros alumnos no lo van a hacer. Sí, el conocimiento no se convierte en competencia, pues no lo podemos aplicar, digamos, ¿no? Que es la diferencia, ¿no? Eso es. Sí. Muy bien. Y nos vamos a basar también en esta referencia que os quiero mostrar también en la presentación, ¿vale? Que esta sí que es más propia nuestra, ¿no? Como decíamos antes, el pensamiento se expresa mediante razonamientos argumentados, ¿no? Con palabras y frases, ¿no? Pero también es expresión de pensamiento la melodía musical y las notas. Vosotros además sois músicos los dos, ¿no? Los gestos del cuerpo y del rostro y las coordinaciones psicomotrices. Un aplauso es expresión de pensamiento, ¿no? De que me ha gustado algo, ¿no? De que reconozco el valor que tiene algo, ¿no? Los sentimientos y las actitudes también son una forma en la que nuestro cerebro expresa, ¿no? A través, por ejemplo, de la empatía o la gratitud, ¿no? Los números y las fórmulas también son pensamiento, por eso hablamos de inteligencias múltiples, ¿no? En ese sentido, las imágenes son pensamiento visual, ¿de acuerdo? O manifiestan la dimensión visual del pensamiento
Y la imaginación y la intuición son facultades de la inteligencia humana que nos permiten representar la realidad. Por eso, la representación visual es una de las claves de la comprensión matemática para resolver problemas. ¿De acuerdo? Por eso está dentro de la metodología Singapur tan afincada y es tan necesaria esa representación visual que nos permite ver para poder llegar a comprender. ¿De acuerdo? Antes pasando por la, digamos, por la abstracción. ¿Ok? Muy bien, pues desde este contexto, digamos, yo creo que podemos empezar a hablar de la multiplicación y las estrategias asociadas que habéis preparado para mostrarnos, ¿no? Y la primera sería reflexionar sobre cuál es el sentido de la multiplicación, ¿no? El por qué, el para qué, contar grupos y sus elementos. Eso es. Si me permites, voy a mostrar mi pantalla y te voy a comentar cómo planteamos la multiplicación. Nosotros en ningún momento les decimos a los alumnos y alumnas, vamos a aprender a multiplicar. No, ellos tienen que estar familiarizados, sobre todo con el sentido de la multiplicación, lo que decías, ¿para qué sirve? ¿Qué es? Y luego ya les diremos que están multiplicando. Como comentabas, vamos a tener grupos. En este caso, yo estoy creando 4 grupos y cada grupo va a tener sus elementos. Es importante dejar claro que cada grupo tiene que tener la misma cantidad de elementos. En este caso tengo platitos y voy a echar unidades, que podrían ser objetos todavía más familiares para ellos, como cerezas, almendras, lo que sea, garbanzos. Entonces lo planteamos como grupos con la misma cantidad de elementos. Este es el comienzo. Queremos que lleguen a obtener el número total de elementos. Entonces, algunos lo que harán directamente será decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí, ¿Eso es válido? Perdona, Fran, ¿eso es válido? Eso es totalmente válido. De hecho, eso es el comienzo. Estamos llegando a la comprensión de la multiplicación. De momento estamos contando todos los elementos. Es válido, pero habrá algún alumno que dirá, yo lo sé hacer de otra manera. Yo me he dado cuenta que hay 3 en cada grupo y lo puedo hacer de una manera un poquito más ágil. 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12. Ahí va. Entonces el que ha ido contando uno a uno ya dice, ahí va, que existen otras maneras. Claro, porque este niño o esta niña que está ante este problema, digamos, ante esta situación, ya sabe sumar, ¿vale? Y tiene, o sea, tiene claro el concepto de partes todo, ¿no? Y sabe añadir y entonces de repente aplica ese conocimiento. Por eso estamos hablando de anclaje, ¿no? Exacto. Perdón. Entonces es cuando lo pasarán a una frase numérica y dirán, tengo 4 veces 3 elementos. Y 4 veces 3 elementos, es decir, 4 platos con 3 cerezas en cada plato, son 12. Así es como lo presentamos. ¿Por qué? Porque después vendrá ya el siguiente nivel. El siguiente nivel es el que algún alumno diga, es que hemos visto muchas veces eso de 4 veces 3. Yo ya sé que es 12. 4 veces 3 es 12. Lo he memorizado. Comprendo qué es lo que estamos haciendo, pero ya lo he memorizado. Ese ya sería el último nivel, el de la memorización. Entonces vamos a ver alumnos que están en diferentes fases. Y cuando todo esto ya se ha comprendido, le decimos lo de las veces, se puede escribir así. 4 veces 3 es igual a 12. Vale. Y o sea que el signo numérico abstracto, digamos, bueno, sustituye una palabra que es veces, ¿no? Las veces que se repiten, ¿no? Exacto. Ese patrón, ¿no? Digamos, de repetición de cantidades iguales, ¿no? En este caso, ¿no? Eso es. Y solo cuando han entendido todo el proceso es cuando le decimos, esto que estás haciendo se llama una multiplicación. Pero cuando lo han entendido, no comenzamos diciendo, mira, vamos a multiplicar 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por... No. Pero las tablas en un momento determinado si las trabajáis con ellas, ¿no? Para que haya esa memorización, ¿no? Sí que trabajamos las tablas. Fermín, ¿quieres comentar algo sobre las tablas? Sí, a ver, partiendo de este punto que ya hemos comprendido qué es multiplicar,
yo sí que añadiría que, bueno, igual lo dejaremos para el siguiente webinar, ¿no, Luis? El tema de la división. Sí. Entonces, que sepáis también que multiplicar y dividir van de la mano, porque al final ellos ya se están familiarizando con grupos, elementos. Yo tengo tantos grupos, en cada grupo tengo unos elementos y tengo unos elementos totales. En la que vamos a hacer en la división es buscar esos grupos, ¿no? O esos elementos. Tengo unos elementos totales que yo los voy a repartir en partes iguales, por lo tanto vemos cómo la multiplicación y la división van de la mano. Sí. Después de haber... Perdona, Luis. No, sigue. Y nada, después de haber comprendido lo que es multiplicar estos elementos que se van repitiendo y demás, lo que vamos a hacer es empezar a memorizar, a empezar a buscar estrategias para comprender esas tablas de multiplicar. Pero siempre buscando estrategias. La memorización llegará después. Ok. ¿Qué tipo de estrategias? Pues, por ejemplo, estrategias podemos contar de 3 en 3, ¿no? Estamos con la tabla del 3, pues 3, 6, 9... Podemos contar con los dedos, ¿vale? Voy a compartir un segundito, así se verán mejor. Espera, que deje de compartir. Ya está. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Vale, pues por ejemplo, 3 veces 5. Pues yo pongo los 3 grupos y entonces voy dando 5, 10, 15. Voy contando de 5 en 5. O 6 por 7. Pues pongo los 6 grupos y hago 6, 12, 18... 24, 30, ¿vale? Voy contando según esos elementos que tengo en mis grupos, según esas tablas que decimos. El cuerpo cuenta. El cuerpo cuenta, ¿no? Son tus manos. Pero... Podemos dar pasos, ¿vale? A la vez que doy un paso voy contando con esa cantidad, con esos elementos que tengo en cada grupo. Luego también tengo ese papel por puntos, que por ejemplo yo tengo 3 veces 2, puede ser un poquito mejor así. 3 veces 2, ¿vale? Tengo un grupo con 2 elementos, otro grupo con otros 2 elementos y otro grupo con otros 2 elementos. Y entonces los puedo contar esos elementos totales que yo tengo, ¿vale? Con el papel por puntos. Otra estrategia puede ser con otras tablas. 3 veces 2 es lo mismo que 2 veces 3. ¿Y estamos seguros de esto? Pero esto no le decimos nosotros, esto es así, sino que, ahí ¿os habéis fijado? A ver, vamos a ver cuánto es 2 veces 3. 2 veces 3. Vamos a contarlo. Y entonces tengo la misma cantidad. ¿Es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3? El resultado sí. Vale. Eso te iba a decir, porque ¿cómo era aquello de... hay un señor que tiene 5 rebaños con 3 vacas cada uno y tiene 15, ¿no? Y hay otro que tiene 3 rebaños con 5 vacas cada uno y también tiene 15, pero uno tiene que acudir a 5 lugares y otro tiene que acudir a 3, ¿no? O sea, lo mismo no es. El total o el resultado será lo mismo, pero la realidad no es la misma, ¿no? Sí, o si no también, al final acordaros que estamos buscando matemáticas del día a día, por lo tanto también con medidas. Quiero una puerta de 3 por 2, no es lo mismo una puerta de 3 por 2 que de 2 por 3. Me faltaría más incluso la unidad, 2 por 3 metros que 3 por 2, no es lo mismo. Depende de dónde, como se lo diga, va a tener las bisagras en un lado que en otro. O no es lo mismo trabajar 8 días a la semana, 1 hora, que trabajar un día, 8 horas. Sí, la cantidad total de horas será lo mismo, ¿vale? Entonces así veremos que esta propiedad, y diremos, pues esto se llama la propiedad conmutativa, pero esto ya para más adelante, iremos poco a poco trabajándolo. Y luego además tengo aquí una anecdotilla, porque así hablando un poco de la intuición, de dejar ese espacio, cuando yo estaba en segundo de primaria explicando esto de las tablas de multiplicar y estábamos trabajándolas, había atrás de todo un niño que cuando estábamos trabajando la tabla del 4 estaba todo el rato que decía, bueno, este tío no se me está enterando de nada. Ya verás, luego tendré que sacarlo, tendré que estar reforzándole. Y entonces al final dice, oye, pero nos has explicado o hemos visto 3, 4 estrategias, pero hay muchas más. Entonces, claro, es cuando todos de clase dicen, este no se ha enterado de nada y ahora de repente va a decir otra cosa. Y entonces dice, sí, porque mira, yo he aprendido a multiplicar la tabla del 4 con sillas. Y entonces todo el mundo dice, ¿con sillas? Este tío ya seguro que ha perdido la cabeza. Y entonces dice, sí, mira, yo pongo, mira, dime una por ejemplo. A ver, por ejemplo, 5 veces 4, pues son 5 grupos de 4, vale, pues yo voy a coger 5 sillas y en cada silla tengo 4 patas. Por lo tanto, voy a contar esas 5 sillas, las patas. Mira, dime otra. 3 por 4, 3 veces 4, pues son 12. Entonces dices, jolín, es que
nos sorprenden día a día nuestros niños y niñas, ¿no? Nuestros alumnos y alumnas, es que, vamos. Doy fe porque no sé si ese fue el primer día que pasó, pero yo estaba en tu clase viendo eso y digo... Ese fue el día que pasó. Increíble. Y luego otro dice, sí, o podemos contar las esquinas de las baldosas. Y allá estaban contando esquinas de baldosas, claro que tienen 4 también, ¿no? Pero es algo, o sea, es la aplicación de la comprensión a algo que están ahí, están viviéndolo, ¿no? Sí. Eso es. Entonces, al final, es ese espiral, ¿no? Ese enfoque en espiral que primero aprendemos lo que es la comprensión de lo que estamos haciendo, de esas, lo que es la multiplicación, luego pasaremos a esas tablas, luego sí, ya memorizaremos o lo que haga falta, ¿vale? Y luego incluso pasaremos ya a lo que es el algoritmo, a multiplicar en vertical y, Sí. ¿vale? Entonces, cada momento tiene su proceso y cada etapa está muy marcada y muy estructurada. Por si alguien, el espiral es, bueno, es una aportación también de Jerome Brunner, ¿vale? Que, bueno, por visualizarlo de alguna manera, no es la espiral que va bajando hacia el vórtice, ¿de acuerdo? Sino que es la espiral que va abriéndose cada vez, ¿sí? Y siendo más amplia y más generalizable, que tiene mucho que ver con el aprendizaje competencial, ¿no? El poder aplicar los contenidos que hemos comprendido a realidades cada vez más diversas y más amplias. ¿Vale? Pues, bueno, vista la estrategia de tablas y esos pasos de los dedos a los puntos, la propia conmutativa, ¿no? O las sillas, ¿no? Que multiplican por 4, ¿de acuerdo? Si queréis podemos llegar hacia el algoritmo, ¿sí? Partiendo también en este caso del concreto pictórico abstracto, pero en la multiplicación de 2 cifras por una cifra. A ver qué os parece. Muy bien. ¿La haces tú, Fran? ¿Me enseñas? Sí. Vale. Bien, el ejemplo va a ser 24 por 3. Ajá. No la tendrás preparada, ¿no, Fran? ¿Te puedo cambiar la multiplicación? Si quieres, sí. Pero ya la he escrito. Entonces, 24 por 3, así es como nos lo plantearían directamente, pues no sé. A mí me la enseñaron directamente así, por ejemplo. Tampoco soy muy viejo. ¿Nosotros cómo comenzamos? Seguimos utilizando el material, ¿sí? Os recuerdo, en infantil usábamos los policubos, son unos bloques bastante grandes, bastante manejables, pero conforme vamos avanzando cursos, vamos introduciendo unos materiales un poquito más pequeños, ¿sí? Que son las unidades, decenas, centenas, unidades de millar. Entonces, para este tipo de cálculos nos apoyamos de este material, ¿sí? El 24, ¿cómo lo puedo formar? Con 2 decenas y 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. ¿Pero qué pasa? Que hacer 24 por 3 es hacer o 24 3 veces o 3 veces 24. Si recordáis, antes hemos visto que 24 por 3 nos va a dar el mismo resultado que 3 por 24, ¿sí? Esa propiedad conmutativa. Entonces, nosotros preferimos hacer 24 3 veces. Ya tengo 24 una vez, voy a formar el 24 otra vez, con sus 2 decenas. Lo voy a poner así para que ocupe un poquito menos y lo podáis ver. Y el 24 una tercera vez. Sí, claro, porque si hicieras 24 veces 3 no te cabría en la pantalla, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? En realidad ocuparía lo mismo, pero me volvería loco poniendo unidades y luego reagrupando. Entonces ya he formado el 24 3 veces y ahora lo que podemos hacer es directamente contarlas y, si se puede, reagruparlas. 4 unidades 3 veces son 12, que es lo que tenemos aquí. 4 unidades 3 veces son 12 unidades. Entonces, ¿qué pasa? Que 12 unidades está compuesto por 2 unidades y una decena. Las 2 unidades las vamos a dejar aquí y las decenas, en este caso es una, la vamos a colocar ahí. ¿Y esto cómo se entiende? Pues 12 unidades yo puedo formar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, una decena y 2 unidades. Las reagrupo de este modo y
como tengo una decena, la voy a llevar a la columna de las decenas. Ese es el me llevo una, ¿no? Este es el me llevo una. ¿Sí? Es muy importante detenerse en este momento. ¿Esto qué es? ¿Esto es un 1? No. Esto es una decena. Una decena que he sacado del 12, de multiplicar las 4 unidades por 3. 12 unidades, que es una decena y 2 unidades. Esta decena y estas 2 unidades. Es muy importante que ellos vean la relación que tiene la manera concreta con la manera abstracta. Vale. La manera pictórica no la estoy haciendo, ¿por qué? Porque es lo mismo que la concreta, pero simplemente dibujándola. Habríamos cogido las unidades, una flechita y habríamos dibujado la nueva decena. ¿Sí? Y ahora voy a multiplicar lo que me faltan. 2 decenas por 3, es decir, 3 veces, son 6 decenas. Pero con la que ya tenía, tengo 7 decenas. Aquí es lo mismo. 2 decenas, es muy importante esa verbalización. Decir que esto no es 2 por 3. Esto son 2 decenas por 3, son 6 decenas. Y si le sumamos la que habíamos obtenido con el 12, tengo esas 7 decenas, que es el número 72, que si nos damos cuenta coincide con este. Correcto. Luego esto podríamos enlazarlo con los números conectados, estrategias que hemos ido viendo desde infantil. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el 24 3 veces. El 24 está formado por 20 y por 4. Si yo quiero hacer el 20 3 veces, son 60. Y si yo hago el 4 3 veces, son 12. 60 y 12 72. Forman el 72. Esta O sea, sería otra maneras estrategia. distintas, modos diferentes de llegar al mismo lugar, ¿no? Eso es. Diversidad. Eso es, por eso siempre enseñamos estrategias, porque en las tablas de multiplicar se ve muy, muy fácil. Cuando decimos, sí, un niño puede memorizar cuánto es 8 por 7, pero cuando le preguntemos otra tabla o otra multiplicación no lo va a saber. Sin embargo, si le dotamos de diferentes estrategias, va a poder extrapolar y esa estrategia la va a aplicar a otra situación, como puede ser otra multiplicación, va a poder llegar a estos resultados. Por eso, este es otro pedagogo, Zoltán Dins, ¿vale? Que es esta variación sistemática. Eso, Claro. incluso... Perdona, Luis. Sigue, por favor. Iba a decir que si algún alumno no comprende por qué ponemos este 1 aquí, incluso hay diferentes maneras de hacer el algoritmo. Tenemos ese 24 por 3. Esto guarda referencia a los números conectados, es decir, voy a multiplicar primero las unidades por 3. 4 unidades por 3 son 12 unidades. Y ahora las decenas. 2 decenas por 3, que es esto de aquí. 2 decenas por 3 son 6 decenas. Ahora hacemos esa suma. Sería el paso intermedio, ese proceso hacia el algoritmo tradicional. Sí. Este, en vez de ponerlo aquí, lo guardamos porque sabemos que luego vamos a obtener más decenas, así que podríamos explicarlo de este modo. Sí, vale. Es que, claro, sí, diferentes estrategias que en la medida que hay comprensión de qué significa multiplicar, que es esa repetición, ¿no?, de los patrones de grupos que decíais al principio, esa visualización, luego una vez que eso está comprendido, estrategias distintas y estrategias aplicadas, estrategias diferentes aplicadas a contextos distintos es competencia. Y eso me va a permitir resolver problemas de la vida cotidiana, que este es el planteamiento, digamos, fundamental, ¿no?, de la matemática Singapur. Yo creo que se ve muy bien. Y si la cosa se hace más compleja y dijéramos 3 cifras por 2, por ejemplo. ¿Quieres comentarlo, Fermín? Vale. ¿Me dejas aquí, por favor? Tres cifras por 2 cifras. 3 cifras por 2. Por ejemplo, 132 por 43. ¿Te parece? Sí. Vale. Llegados a este punto, claro, siempre tenemos que hacer hincapié desde dónde venimos.
esos conocimientos previos, claro. Hemos ya comprendido lo que es multiplicar. Hemos comprendido esa multiplicación que acaba de hacer Fran ahora de 2 cifras por una cifra, que va haciendo esos grupos que se van repitiendo de unos elementos concretos. Porque ahora sigo teniendo 132 grupos y en cada grupo tengo 43 elementos, o, lo que hemos visto, puedo tener 43 grupos con 132 elementos. Porque llegados a este punto ya vamos a ir directamente a lo que es el algoritmo. Sabemos lo que estamos haciendo, pero ya vamos un poquito más a lo que es la mecánica. Entonces, cuando hacemos 132 por 43, ¿vale? De momento voy a multiplicarlo por 43 unidades. Que 43 unidades yo lo puedo representar como 4 decenas y 3 unidades. ¿Vale? Es decir, 43 unidades, yo lo puedo poner como 40 unidades y 3 unidades. Entonces, primero voy a multiplicar el 132 por 3, por estas unidades. Entonces, como ha dicho Fran, muy importante esa verbalización. 2 unidades por 3, o 3 veces 2 unidades, son 6 unidades. 3 decenas, 3 veces, son 9 decenas. Y una centena, 3 veces, son 3 centenas. Ajá. Lo he multiplicado 3 veces, pero me falta multiplicarlo ahora 40 veces más, por 40 unidades o por 4 decenas. Claro, cuando vamos a multiplicar por 40, sabemos que 40 está formado por 4 decenas o 4 unidades por 10. Entonces, yo ya sé multiplicar por 4. Por lo tanto, hemos visto que cuando multiplicamos por 10, ¿vale? Añadimos, claro, esto al final viene de un contexto previo, que es esto, que cuando multiplicamos por una unidad seguida de ceros, en la tabla proposicional, ¿vale? Si yo tengo centenas, decenas, unidades, pasábamos a una columna hacia la izquierda, en este caso, o si multiplico por 100, pues 2 columnas. Claro, al final esto ya... La hoja, por favor, Fermín, un poquito hacia... perdón. Eso es, perfecto. Vale, al final esto ya es mecánica, pero está esos conocimientos previos de la comprensión previa. Entonces, voy a multiplicar por 40, que voy a multiplicar por 4 y por 10. Entonces ahora voy a multiplicar por 4, que en realidad estoy multiplicando por 40, por 4 y por 10. Entonces hago 2 unidades 4 veces, son 8. 3 decenas 4 veces son 12 decenas, que las reagrupo y dejo 2 decenas, en este caso estoy llevando toda una columna más porque estoy multiplicando primero por 10, ¿vale? Y una centena 4 veces son 4 centenas, más una centena son 5. Claro, en este caso no estamos con 5 centenas, estamos con 5 unidades de millar, porque estoy multiplicando también por 10. Okay. Y entonces ahora voy a sumarlas. 6 unidades, 9 decenas y 8 decenas son 17 decenas, que las reagrupo y dejo 7 decenas y llevo una centena. 3 centenas y 2 centenas son 5 centenas y una centena son 6 centenas. De ahí es muy importante esa verbalización. Y 5 unidades de millar. ¿Se entiende? Lo he hecho un poquito rápido, pero bueno, esta es una manera de hacerla, porque Fran ya ha comentado que también está con los números conectados, está con esas unidades multiplicado por el método de las unidades, ¿vale? Luego también tenemos, por ejemplo, el método de área, que por ejemplo... Disculpa, Fermín, antes de pasar a otra cosa, me parece la clave, digamos, está en seguir entendiendo que no son números abstractos, sino que son representaciones de cantidades, ¿sí?, que podemos descomponer, recomponer, reagrupar, ¿de acuerdo?, para poderlas manejar de acuerdo, conforme a lo que necesitamos para nuestro nivel de cálculo. Escoger nosotros la mejor manera de poder reagrupar esos números. Porque en este caso me viene mejor representarlo como 43 unidades o no, pueden ser 4 decenas y 3 unidades. O pueden ser 40 unidades y 3 unidades. Pero entendiendo, comprendiendo esa composición del signo numérico que representa unidades, ¿no?, que representa cantidades que se pueden manejar y que se pueden componer y recomponer, que no es una abstracción. Tiene que darse esa comprensión. Si no, llegaríamos aquí sin comprender, y esto es lo que solemos decir de pan para hoy, hambre para mañana. No podemos llegar a hacer esto sin una comprensión. Porque al final no están entendiendo lo que están haciendo y cuando lleguemos
a cálculos superiores o cuando les preguntemos los porqués o necesiten ellos para extrapolarlo a otra situación, no van a poder, no van a saber hacerlo. Claro, ese es el momento en el que cristalizan las dificultades y esa expresión tan triste de estos niños, estas niñas están perdidos para la matemática, ¿no? Porque es que ya están naufragando, ¿no? Porque no comprenden qué es lo que están haciendo con esos signos, ¿no?, numéricos. Y luego también es importante comentar que este cálculo no lo hacemos por hacer. Siempre hay un para qué y siempre hay un contexto detrás de esta multiplicación. ¿Vale? O sea, no vamos a ponernos a hacer operaciones 132 por 43, ese cálculo. En algunas situaciones sí, porque igual el objetivo de ese día es comprender esto, ¿vale? Pero esto lo necesito para una situación o en un contexto dado para poder llegar a un resultado. Correcto. Perdona, te he cortado con el modelo de área que querías explicar. Sí, bueno, no sé si lo quieres hacer tú, Fran, o sigo yo, no sé qué quieres. Coméntalo, coméntalo. Yo solo quería comentar que por eso es tan importante que haya esa coherencia desde infantil hasta llegados a este curso, que puede ser un cuarto de primaria o lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa descomposición numérica. Esa descomposición numérica la empezamos a trabajar en infantil. Si eso no se ha entendido bien, vamos a llegar a este curso y van a decir, ¿cómo que 43 es 43? ¿O son 4 decenas y 3 unidades? Es muy importante que haya esa coherencia y esa progresión desde infantil hasta aquí, sí, para que lleguemos a este punto y lleguen a comprender qué es lo que están haciendo. Sí, eso que se llama verticalización de contenidos, cuando hablamos de programación, ¿no?, de currículum, pero sobre todo partir de lo que los niños y las niñas necesitan comprender cuando tienen esos 3, 4, 5 años, desde su experiencia con el espacio y con el tiempo, para construir conceptos, ponerles palabras, visualizar su representación y ir llegando poco a poco a la abstracción, ¿no? Eso es, porque muchas veces los profesores nos dicen, los números conectados, ¿eso qué es? ¿Una idea de olla de infantil y ya está? No, no es ninguna idea de olla, ni tampoco es solo de infantil. Se sigue usando, vamos, en cursos superiores, ya estáis viendo, ahora mismo lo acabamos de usar. Esta continuidad de las estrategias me parece fundamental. Y luego, bueno, es que el conocimiento se construye desde lo orgánico, entonces lo orgánico crece, no baja del cielo. Y crece cuando los niños y las niñas están construyendo esas conexiones neuronales que les ayudan a representar la realidad, ¿no? Claro. Eso es. Y luego también, no todos nuestros alumnos aprenden igual, por lo tanto, no tenemos que enseñar igual, tenemos que dotarles de muchas estrategias. ¿Vale? Luego ya cada uno dirá, pues yo prefiero hacerlo con los números conectados, yo con la tabla proposicional, pues yo con el algoritmo, pues yo con el método de área, pues yo con el método de las unidades, para que veáis que hay muchísimos métodos para poder hacer estas multiplicaciones. Entonces, sí, Luis, también que son capaces de valorarlos, ¿eh? ¿Me explico? Es decir, que no es solamente una manera, sino que además yo valoro y aprecio si hay maneras divergentes, ¿no?, de dar la solución, siempre que me las puedas explicar, supongo, claro. Esa es la clave, ¿no? Esa verbalización y esa explicación. Eso. E igual alguno incluso las quiere hacer de cabeza. Y también hay que permitirlo. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando esa habilidad para imaginar esos procesos en la cabeza. Es lo que decíamos antes. Si siempre lo anulamos, pues no van a imaginar. Van a coger el papel y van a hacer la mecánica, ¿no? La mecánica o de otras maneras, pero a veces hay que dejarles también hacer estas operaciones de cabeza. Oye, inténtalo y luego lo puedes comprobar. Y así trabajamos también ese proceso mental, ese proceso de pensamiento en el que ellos tienen que ir acumulando datos, información, estrategias para luego enfocarlo y plasmar en un resultado. Sí, Fermín, ese modelo de área, ¿en qué consiste exactamente? Entonces era el 132, pues el 132, ¿vale? Es decir, vamos a descomponer el número, vamos a reagruparlo ahora en 2 unidades, 30 unidades y 100 unidades, ¿vale? Y el 43 en 40 unidades y en 3 unidades. De tal manera que ahora vamos a hacer 40 veces 100 son 4.000 veces. 30 veces o 40 veces 30 son 1.200. Y 40 veces 2 o 2 veces 40 son 80. Ahora, 3 veces 100 son 300, 3 veces 30 son 90 y 3 veces 2, yo digo veces, pero 3 por 2 son 6 o 3 por 30 son 90.
¿vale? De tal manera que el área van a ser la suma, el área de todo este rectángulo es la suma de estas cantidades internas. Lo mismo, puedo sumar directamente 4.000 más 1.200 más 300 más... O puedo decir, pues 4.000 más 1.200, 5.200 más 80, pues 5.280. Y ahora 300 más 90 más 6, pues 396. Y ahora voy a sumar todo y entonces digo, pues 6 unidades, 17 decenas, llevo una, son 6 centenas y 5 unidades de millar, 5.676. Sí, igual me equivocaba, estaba aquí. ¿Vale? O algunos dicen, pues voy a sumarlo todo directamente. Pues bueno, cada uno tiene sus estrategias. Estupendo. Muy bien, mira, son las 19:44, o sea que estupendamente en este ratito habéis mostrado estrategias diferentes para ir a la multiplicación desde la suma y desde los números conectados, cada vez haciéndolo más complejo, ¿no? Sin dejar la parte concreta ni abandonar lo visual, ¿no? Y poco a poco automatizando procesos también con las tablas y demás para poder ir más rápido cuando se necesita, ¿no? Yo creo que es una buena demostración de cómo funciona la metodología, cómo va progresando, cómo va evolucionando. No es una formación porque hemos tenido 45 minutos y es el tiempo que es. Para que se haga la idea, la gente que no lo conozca, pues un curso de formación pues lleva 15 horas, por ejemplo, ¿no? Y vosotros habéis hecho, bueno, pues bastantes niveles de esos ya para poder ser formadores, ¿no?